Bendiciones para todos. Buenos días. Viernes 24 de febrero. Tremenda bendición. Se nos fue el mes, prácticamente el segundo mes del año. Y acá por estos lados del mundo, Viña del Mar, todavía estamos en veranito. Como siempre les comento, tenemos un día hermoso hoy día. Gracias por todas las personas que nos saludan. No siempre en las clases tengo el tiempo de saludarlos a todos, pero aprecio enormemente que nos envíen saludos de muchos lugares. Mucha gente de México nos escucha. Y también ahora gente de los países de Centroamérica. Estamos llegando a mucha gente y esto es como que se van pasando el dato. Se van pasando el dato, digamos. Pero bueno, está bien, porque la palabra tiene que correr. Y la mejor publicidad, tú sabes, es la publicidad de boca en boca. La gente que recomienda estas enseñanzas, que les dice a los demás, te van a bendecir tremendamente. Bien, bien por ellos. Y nosotros acá sirviendo a Dios en la gracia, haciendo lo mejor que está de nuestra parte, entendiendo que esto agrada a Dios, que estas redes que son usadas para el pecado, para tanta cosa, tengan un espacio donde podamos publicar la palabra de Dios. Así que aquí estamos, gente bella. Recuerden que vamos a tener una escuela de Nuevo Pacto Internacional el 30-31 de mayo, 1 de junio. Eso va a estar impresionante. Tenemos un equipo trabajando a full, casi tiempo completo en esta tarea. Estamos a un poco más de 100 días del evento. Así que esta semana ya abrimos las inscripciones y esperamos dar abasto porque hay un interés enorme para que la gente quiera asistir a este evento. Al final les voy a hablar un poquito más de esto. Pero bueno, amados, estamos en la lección número 6 del libro de Éxodo. Cristo en Éxodo. ¡Wow! Gracias Señor porque nos permite compartir la palabra con tanta gente. Hoy día vamos a hablar del llamado de Moisés en la zarza ardiente. El llamado de Moisés en este fenómeno de ignición que se le llama el fenómeno de la ignición, algo que arde y no se consume, desde donde Dios llamó a Moisés. Pero leamos el relato de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, verso 1 al 22. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien,
he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha aparecido y me envió a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de... me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se hace lo que os hacen los egipcios, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová vuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, porque yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis al egipcio. Amén. Wow, qué tremendo relato. Les acabo de leer el capítulo 3 del libro de Éxodo entero, 22 versículos. Hablemos un poco de esto. En la clase pasada estuve comentándoles que Moisés estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, en la soledad no elegida, sino una soledad impuesta, en donde él vivía escondido y prófugo de la justicia, y cada día era igual al otro. No había nada novedoso ocurriendo en ese desierto, todo era igual por 40 largos años, y de pronto aparece algo extraordinario en el horizonte. Moisés vio de lejos una zarza. La zarza era un arbusto. De esa zarza había miles en el desierto. Así que la zarza no era la novedad. La novedad era que esta zarza ardía y no se consumía. Era un fuego brillante que llamaba la atención. Y Moisés estuvo
observando la zarza de lejos, quiero que entiendan esto. Hoy día hay muchos incendios de bosques por el calor. Recuerden, era el desierto, a lo mejor por el calor, algo sucedió, se prendió la zarza, y bueno, una zarza que se está quemando, ¿cuál es la novedad? La novedad era que esta zarza seguía ardiendo por horas y no se quemaba, no se consumía. Se supone que cualquier cosa combustible se prende y llega un momento que se transforma en cenizas y ya no está más encendido. Pero esta zarza no, esta zarza seguía ardiendo, ardiendo, ardiendo y no se quemaba. Entonces, claro, tenemos que entender rápidamente, Moisés no era una persona estúpida. Él miraba esto y dijo, aquí hay algo raro. Si este es un fuego que está quemando la zarza, en algún momento se va a extinguir porque la zarza se va a consumir. Además, Moisés se da cuenta que ese fuego, en el hecho de que no terminaba de quemar a la zarza, tampoco salía de la zarza. Es decir, un fuego que no es un fuego que la zarza producía, sino un fuego que envolvía completamente a la zarza. Aquí hay una figura extraordinaria del Espíritu Santo en nosotros. Todos nosotros somos de material ordinario. Todos nosotros, por decirlo de alguna manera, somos zarza. Somos un árbol ordinario. Es como que Dios le dijera a Moisés en ese momento, ahí, Moisés, tú no eres más que una zarza, olvidada en el desierto, de material ordinario, que cualquier llama lo quemaría, pero que ahora mismo Dios va a hacer algo que te va a transformar en algo inagotable, en algo que no se termina, ilimitado, indestructible. Arderás hasta el último día de tu vida sin cansarte, sin agotarte. Anoté algunas cositas acá. Primero, el fuego no procedía de la zarza. Convengamos, no es que la zarza producía el fuego. 2, el fuego envolvía a la zarza, pero aunque no procedía de ella, tampoco la consumía. Pero la zarza y el fuego llegaron a ser uno, un solo concepto, que fue lo que llamó la atención de Moisés. Amados, cuando Dios nos llama a nosotros, todo el fenómeno de la zarza ardiendo debe ser cumplido en nosotros. Primero, nosotros no producimos al Espíritu Santo. Él nos envuelve. Recuerden ustedes que cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, aparecieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, que es un fenómeno similar. Cada uno de nosotros somos zarzas ordinarias que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos inunda, comenzamos a arder. Lo inexplicable de esto para el mundo es que ardemos y no nos consumimos. Y llegamos a los 80, 90 años predicando el Evangelio con el mismo fervor, porque hay un fuego que arde en nosotros. Nosotros sentimos los efectos de ese fuego, pero lo curioso es que no nos quemamos. Ardemos, pero no nos quemamos. Esto es lo que Moisés vio en ese desierto interminable. Fue una impronta. Ahí, en esa zarza, comienza el llamado de Moisés. La voz le hablaba desde la zarza.
no de afuera. Dice que desde la misma zarza Dios hablaba. Eso significa que cuando nosotros ardemos por el Espíritu Santo, desde nuestro interior Dios nos habla, desde nuestro espíritu. Hay gente que todavía dice, Señor, quiero que me hable con voz audible. Bueno, si tú quieres que Dios use tus tímpanos, porque cuando uno dice voz audible, está refiriéndose a oír con los tímpanos, que son unas membranas que envían una señal al cerebro, y esa es la forma más ordinaria de oír. Ahora mismo usted me está escuchando a mí, bueno, a través de este sistema electrónico de internet, pero es mi voz llegando a tus tímpanos. Y tú ya reconoces el timbre de voz de Lucas Márquez, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, porque envían unas señales. Y Dios no necesita tus tímpanos para hablarte. Moisés, Dios le habló desde la zarza, y Dios nos habla desde nuestro espíritu, con voz mucho más potente y convincente que la voz que podemos oír con nuestros tímpanos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio sencillo. Cuando tú estás leyendo la Biblia, en tu casa, solo ahí leyendo en silencio, estás oyendo a Dios, pero no con tus tímpanos. Lo estás oyendo en tu espíritu. Así que no es tan complicado entender la diferencia. Bueno, el caso es que Dios le habló a Moisés desde la zarza y a nosotros nos habla desde nuestro espíritu, porque nosotros mismos somos una zarza que arde, pero no se consume. Ese es el punto. Y Dios habló con Moisés. No es que Moisés se levantó ese día y dijo, hoy Dios me va a mostrar una zarza. No. Era un día como cualquier otro. Un día como todos los demás días por 40 años, ¿no? Ese es el punto. Nada nuevo sucediendo, aburridísimo, las mismas ovejas, el mismo paisaje, bajo el calor del desierto. Moisés casi estaba mimetizado con el lugar, ¿no? Ya conocía los recovecos, los cerros, las rocas, todo. 40 años es suficiente tiempo para conocer bien el territorio. Así era, no había nada novedoso. Pero es cuando Dios irrumpe en la vida de las personas. Miren, yo hace un tiempo prediqué un mensaje de cómo Dios se mueve en los espacios vacíos. Porque toda nuestra vida, yo pienso que Moisés se levantó esa mañana, dejó a Séfora, le dio un besito en la mejilla, le dijo, mi amor, nos vemos en la tarde. Salió con su morral, el báculo, a buscar a las ovejas. Tengo que salir de mi casa, llevar las ovejas al desierto, a buscar zonas de pasto y luego volver a casa en la noche. Eso era salir y volver, salir y llegar. Así transcurre nuestra vida. Nosotros estamos enfocados en nuestras propias metas. Pero en esos espacios vacíos entre que tú sales y estás llegando, donde tú no tienes ningún plan, no hay una agenda. Por ejemplo, tú dices, tengo 1 hora para llegar al trabajo. Salgo de mi casa a las 7 de la mañana, te subes al auto y tú estás enfocado completamente en la meta, que es llegar al trabajo. Tienes que cruzar la ciudad y te vas a encontrar, bueno, todo lo que implica. Eso lo haces por todos los días, por 10, 15 años. Tu meta es salir y llegar. Toda nuestra vida transcurre así, salir y llegar, del punto A al punto B. Salgo de mi casa, voy a la iglesia. Mis salidas de casa y llegar a la iglesia. Mi salida es salir de casa y llegar al trabajo. Cuando estoy en el trabajo a las 7 de la tarde, mi meta es salir del trabajo y llegar a la casa.
En eso se nos va la vida. Ahora, en esos espacios vacíos donde tú no tienes un plan, porque usted no tiene un plan de camino A. Mientras voy de camino A, tengo otro plan. No, usted, si viaja en un bus, usted se duerme en el bus. Yo salgo de Chile y me voy a Miami o a Dallas y yo digo que bueno, estas 9 horas voy a dormir. Yo no tengo un plan de algo trascendente que va a suceder dentro del avión en esas 9 horas. Mi plan es dormir. Lo que yo quiero es llegar. En esos espacios vacíos es donde Dios irrumpe y comienza y da origen a los proyectos más gloriosos de nuestras vidas, amados. Mire, le comento. Fuimos aquí a Vicuña, una ciudad que está en el valle de Elqui, Valle del Elqui. Fuimos con el pastor René, la pastora Silvia, a dar una vuelta. Andaba mi nieto Samuel y su esposa Liz. Íbamos en el auto, bien, la meta era llegar ahí a Vicuña, caminar un poco, tomar un café, una ciudad colonial bonita donde nació Gabriela Mistral, la gran poetisa chilena que, según dicen, se convirtió a Cristo leyendo la Biblia y le llamaba a la Biblia el libro amado. Gabriela Mistral nació allí, en ese lugar humilde, que ahora es un polo turístico, por supuesto. Llegamos allá y llamó el alcalde de Vicuña, que tiene una amistad con los pastores. Cuento corto, terminamos en la oficina del alcalde, orando por él abriendo su corazón, contándonos las batallas, las luchas, los proyectos. Terminamos orando por el alcalde. Yo no me levanté en la mañana diciendo, hoy voy a orar por el alcalde de Vicuña, la ciudad donde nació Gabriela Mistral. No, es lo que Dios hace en los espacios vacíos. Bueno, el espacio vacío de Moisés fue cuidar las ovejas en el desierto, no esperando nada que suceda. Y de pronto ve esto. Qué bueno, yo lo digo de manera chistosa, ¿no? Qué bueno que Moisés no tenía un iPhone con 45, 50 aplicaciones, con juegos y todo, distraído con el iPhone, chateando con Séfora o con alguno de sus parientes, porque si hubiera estado pegado en el iPhone, nunca hubiera visto la zarza. Enseñanza. ¿Por qué no vemos cuando Dios se mueve en los espacios vacíos? Porque estamos demasiado distraídos con lo nuestro. Y una de las distracciones puede ser, estamos demasiados enfocados en llegar a nuestra meta. Demasiado enfocados en cumplir nuestro objetivo. Yo voy de camino a casa, no espero nada suceder. Voy demasiado enfocado en llegar a casa, que cuando Dios quiere alterar el circuito y quiere sorprendernos con la zarza, hay una zarza ardiendo esperándote para que recibas las nuevas instrucciones, no la veo. Se me pasó de largo la zarza, porque yo estaba demasiado enfocado en llegar a mi casa que no vi lo que Dios estaba haciendo en el camino. Amados, también es curioso que la mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo de camino a. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, él iba de camino a otro lugar. Cuando resucitó a la hija de Jairo, él iba de camino a otro lugar. Él iba a sanar a un enfermo. La tormenta en medio del mar ocurre
de camino al otro lado. Crucemos al otro lado. ¿Te das cuenta? Y el enfoque estaba llegar al otro lado. Pero Jesús tenía preparado una tormenta en medio del camino. En esos espacios vacíos se levantó un viento, una tormenta y todo lo que tú sabes. O sea, los más grandes eventos divinos, las mayores interrupciones divinas en tu vida van a suceder en esos espacios vacíos. ¡Wow! ¡Wow! Un día yo fui a la iglesia, como todos los días, y ese día llegó Ana María a la iglesia. Se convirtió a Cristo. Y yo fui como todos los días a la iglesia y la conocí a ella. Y cuando la conocí cambió mi vida para siempre. Y es la mujer que me ha acompañado 50 años en el ministerio. Tenemos 4 hijos, 13 nietos. ¿Dónde apareció Ana María en mi vida en ese espacio vacío? Mi meta era, voy a ir a la iglesia, cuando termine la reunión me voy a juntar con mis amigos, vamos a ir a comer unas pizzas. Mira, tremendo plan. Y en ese espacio vacío, Dios pone a Ana María y alteró mi vida para siempre, para bien. Las cosas más relevantes en nuestra vida van a suceder allí, de camino a. Caminando hacia tu gran meta, Dios va a aparecer y tu meta va a ser reducida a nada. Tú vas a decir, wow, y pensar que yo iba para allá, mira lo que Dios tenía preparado. Bueno, así sucedió con Moisés. Entonces, en estos 40 años, Moisés desaprendió todo prácticamente. Es muy importante también entender que Moisés nunca tomó una decisión ni propuso nada para sí mismo, sino que todo lo hizo y todo fue iniciado por Dios. Moisés, quiero que entiendas esto, aunque parezca que tú estás en control de todo en tu vida, ese es un sofisma, diríamos, una ilusión, porque al final Dios está tramando otra cosa con nosotros. Moisés nació y fue preservado por las parteras, si no estaría muerto. Después la madre lo metió en un canastillo sobre el río Nilo. Dios le preservó la vida, porque Dios veía mucho más allá de lo que la madre podía ver, de lo que la hija del faraón vio. La hija del faraón dijo, ¡ay, qué lindo un niño, lo voy a cuidar! Pero cuando Dios miraba a ese niño dentro del canastillo, sobre las aguas del Nilo, ¿qué veía Dios? No veía un niño de 5 o 7 kilos, no veía un niño. Dios veía Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Porque Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco o la Torá. Eso es lo que Dios veía. ¿Y qué veía? Veía a un Moisés de 80 años yendo a enfrentar los poderes del faraón para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Él lo veía. Él veía al hombre que iba a edificar el tabernáculo y al hombre que él iba a subir por 40 días al monte Sinaí para entregarle los planes de todo. Eso es lo que Dios veía. Tú mirabas el canastillo y veías a un niño llorando, tal vez con hambre, pero Dios miraba todo eso. ¿Qué ve Dios cuando te mira a ti? Moisés nunca inició nada. La única vida que el Señor desea ver perfeccionada en nosotros es la vida de Cristo, no esta vida independiente. Una vida dependiente es la única vida que puede producir una vida dependiente, una vida fructífera, como el pámpano a la vid, en donde sin mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que aprender
que estamos unidos y somos parte de un propósito eterno de Dios que la mayoría del tiempo ignoramos, no estamos conscientes de eso, solo nos aferramos a este versículo de Pablo como bandera de lucha, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo repetimos una verdad del porte de una montaña gigantesca, pero no siempre estamos conscientes de que esa verdad está operando en nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Pah! Cachetada divina. Separados de mí nada podéis hacer. En 1 Corintios 2:3, Pablo en algún momento pensó que podía hacer un trabajo importante en Corinto, y mira lo que dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces Dios prepara. Muy importante, hay un tiempo de preparación. Esta preparación tiene que ver con la dependencia. Dependemos de Él, lo expresamos a Él. Cada día morimos, la obra consumada de la cruz manifestada en nosotros. Y luego Dios llama al que prepara. Quiero que entienda eso. Moisés fue esculpido por Dios en el desierto. Fue reprogramado. Hubo una obra de reingeniería divina en Moisés. Y cuando Moisés estaba preparado, a los 80 años, Dios lo llama. Dios solo llama lo que Él puede preparar. Dios llama al que ha preparado. Quiero que entienda eso. Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25. Escuchen esto, súper importante. Éxodo 2, 23 al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Aleluya. Y los reconoció Dios. Y esto fue lo que le dijo Dios a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus extortores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, esta es una trabalengua. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Qué tremendo cuando Dios ve. Dios siempre ve, pero hay momentos que ve para inaugurar algo. Esta es la paciencia infinita de Dios. A los 40 años, Moisés ya no podía esperar más. Con su fuerza natural, él quiso actuar, borrarle la cabeza al faraón a los 40 años de edad. Cuando era joven tenía el ímpetu y tampoco tenía paciencia. Pero la paciencia de Dios es mayor que la nuestra. 40 años más tarde, Dios llama a Moisés. Dios no tiene prisa, o por lo menos no se mueve con la prisa que nosotros nos movemos. A los 40 años Moisés dijo, bien, vamos a traer una revolución acá. Pero Dios dijo, no es con tu fuerza. Vamos a esperar 40 años hasta que yo pueda matarte a ti enteramente y luego te enviaré a Egipto.
Entonces, ¿por qué Dios tuvo que esperar estos 80 años? Ninguno de nosotros estaría dispuesto a esperar tanto tiempo. Ciertamente Dios deseaba tener la manera de intervenir antes, pero entre los hijos de Israel no había nadie a quien él podía presentarse. Por lo tanto, Dios tuvo que esperar hasta el nacimiento de Moisés. A los 40 años Moisés no estaba preparado tampoco, no estaba crecido, pero Dios todavía tuvo que esperar por Moisés 40 años más. O sea, cuando Dios esperó 80 años para que una persona esté lista para enviarla, esto habla de la paciencia de Dios. Como dice el libro de Hebreos, habéis oído de la paciencia de Job y del fin del Señor. Si hay algo que necesitamos es estar en sintonía en el Espíritu con la paciencia de Dios. Dios tuvo que esperar porque faltaba una persona preparada. Esto de la preparación es extremadamente importante. Este es un principio que nunca debemos olvidar. En cada era, en cada etapa de la raza humana, Dios ha deseado hacer algo. Dios ha deseado provocar un cambio. El problema es que no tuvo a alguien preparado. Dios primero preparó a Noé y después el arca. Quiero que entienda eso. Esa es la forma. A mí a veces, no digo que Dios me confunde, pero me sorprende. ¿Por qué? Porque Noé, es decir, si Dios no tiene un Noé, tampoco tendrá el arca. Dios necesita el arca para salvar a los 8. Noé, su esposa, los 3 hijos y sus mujeres. En total 8. Si Dios no tiene a un Noé, tampoco tendrá el arca. Primero el hombre, después el proyecto. Primero Dios prepara al hombre, aunque sea uno solo, y con ese hombre Dios se propone traer una transformación a tu generación. Entonces, en Romanos capítulo 8, verso 19, dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, hijos maduros, listos, procesados, perfeccionados. De nuevo, hijos maduros, listos, procesados y perfeccionados. Hay cosas mucho más grandes que Dios desea hacer con cada uno de ustedes. Te has dejado procesar por Dios lo suficiente para estar preparado para esa tarea. Edificamos de acuerdo al diseño. Mientras Moisés, unos minutos más y termino, mientras Moisés crecía, Israel sufría. Israel sufría en Egipto bajo la crueldad de Faraón, mientras Moisés crecía y era madurado. Mientras nosotros crecemos a una estatura mayor, hay un mundo que sufre. Hay un pueblo que sufre por falta de conocimiento, por falta de revelación. En Gálatas capítulo 4, verso 1, dice, lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo porque no está preparado. Aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo. Imagínate. Ay, Dios tremendo, qué cosa tremenda lo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia suele tener liderazgos niños, infantiles. Pablo era lo que le reclamaba a los hermanos, decía, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía soy niños. Cuando un líder es infantil, todo el pueblo sufre. ¿Por qué Israel sufrió tanto en Egipto? Porque a Moisés le llevó mucho tiempo madurar.
pero Dios lo podía haber hecho mucho antes. El problema, la limitante fue un Moisés no madurado. Mientras tú no te dejes procesar por el Señor, mientras tú no seas como la arcilla en la mano del alfarero para que Él saque todos los rollos que hemos heredado, todo va a estar ahí pendiente. Es terrible pensar que cuando alguien se niega a crecer, hay un mundo que sufre. Porque Dios te asignó a ti para sacar a gente de Egipto también. Lo vamos a dejar hasta acá. Muchos anhelan ver cosas gloriosas, ver al Señor en sus vidas, pero todo tiene que ver con madurez. Amados, hemos llegado al final. Recuerden que 30, 31 de mayo y 1 de junio tendremos la primera escuela internacional del Nuevo Pacto. Confirmados el apóstol Bernardo Estamateas, el apóstol Gustavo Lara, el apóstol Fabián Liendo de Argentina, el apóstol Basilio Patiño de Houston, Texas, y el pastor Tommy Moya de Orlando, Florida, y mi persona. Tendremos 3 días aquí en Chile, tremendos, impresionantes. Les aseguramos que esta semana, sin falta, estamos a un poco más de 100 días del evento. Ustedes tendrán por lo menos 100 días para inscribirse. Ya terminamos de resolver algunos temas con los bancos y las cuentas, así que esperamos una inscripción veloz. No se quede afuera porque los cupos son limitados, lamentablemente, por los espacios. Amados, los bendecimos a todos. Un beso, que lo pasen bien, que tengan una hermosa tarde. Nos vemos el lunes.